Buenas, mi nombre es Gravin Aguilar Gutiérrez. Soy estudiante de la carrera Educación General Básica, primero y segundo ciclo en la Universidad Estatal a Distancia. Con el propósito de realizar una serie de actividades relacionadas a la asignatura de Español 2 para primero y segundo ciclo, me corresponde hacer un breve recorrido por la historia de la literatura costarricense. Consciente de que es una temática que reviste singular importancia en la formación de los futuros docentes para ejercer de manera correcta la metodología y las estrategias de mediación en la asignatura de español, considero que esta temática requiere ser abordada con integralidad y el mayor nivel de cuidado. Es por esto que iniciaré diciendo que en Costa Rica se producen tres etapas que se consideran relevantes para la configuración de la historia de la literatura. La primera etapa está comprendida entre los años 1830 y 1920, considerada como de antecedentes. Después pasamos a una segunda etapa que se genera precisamente entre los años 1920 y 1975 y se considera como la influencia del folclore. Posteriormente se hablará en este material de una tercera etapa, la cual se suscita del año 1975 hasta la actualidad y se le considera como la voz de la niñez contemporánea. Es importante tomar como referente que Costa Rica tiene una especial proyección de los datos históricos de la literatura, ya que en el año 1900, entre el año 1917 y 1919, se crea la Cátedra de Literatura Infantil. Sin lugar a la menor duda, esta decisión y la consolidación de la misma precisamente viene a dar vigor y a dar de cierta manera sostenibilidad en el tiempo al país en materia de materiales literarios, de recursos literarios que hoy conocemos y que bastantes aportes han hecho y siguen haciendo, y durante la historia de la humanidad y de los ciudadanos costarricenses particularmente, seguirán ahí ofreciendo a los docentes esos recursos tan importantes y tan valiosos para el adecuado desempeño del ejercicio docente. ¿Por qué hago mención de estos elementos? Porque precisamente estos acontecimientos surgen a partir de la visión de una personalidad brillantísima de la época y que viene precisamente a ser un aporte a la historia del país, y que pues precisamente, como lo decíamos, viene a generar en el país una visión muy especial de la riqueza que ofrece precisamente la recolección de material y la construcción de los mismos a partir de la literatura. En este caso, hago referencia a don Joaquín García Monge, quien, influido por su formación profesional como docente, es un excelentísimo educador de la época,
estudia en la universidad, en una universidad en Chile, y a partir precisamente de su estancia en este centro de estudio es invitado a un congreso denominado Congreso del Niño en Uruguay, y ahí logra él enterarse de la bondad o de los beneficios que conlleva la creación de una cátedra adscrita a la tópica de la literatura. Es ahí que él viene y trae la propuesta, pues lógicamente la analiza como un grupo de educadores también, visionarios, personas muy comprometidas con la transformación educativa, y que, como decíamos, precisamente es el fruto de la solidez de nuestro sistema educativo actualmente. En esa materia se le unen, se le integran a esta propuesta de don Joaquín García Monge, la excelentísima educadora también, doña María Isabel Carvajal, conocida popularmente como Carmen Lira. Es decir, es el fruto del esfuerzo, del consenso, del interés genuino de estos grandes educadores, que se materializa, ¿verdad?, la visión de don Joaquín García Monge, como lo decíamos, en la creación de la cátedra de literatura infantil. Entonces, cabe decir que Costa Rica viene de cierta manera manifestando, ¿verdad?, una característica similar a otras naciones de América Latina, porque históricamente ha tenido interés en conservar todos aquellos escritos que reflejan o que mantienen un espíritu didáctico o un interés didáctico. Obviamente, recordemos que históricamente la presencia de la Iglesia Católica en Costa Rica pues ha tenido un impacto muy importante en la escolarización, ya que pues la Iglesia no solo ha evangelizado, sino que también pues se ha encargado, ¿verdad?, de ciertos niveles de escolarización de los habitantes y de los diferentes niveles de sociedad, o de los diferentes niveles, tanto niños como jóvenes, como también de los adultos. Entonces, digamos que la Iglesia hace un aporte por medio pues del instrumento que conocemos como catecismo de la Iglesia, que ya era un instrumento, que ya era un insumo pues didáctico. Podemos decir que dentro de las características más importantes de este periodo de antecedentes está pues que Costa Rica sea de cierta manera, ¿verdad?, refleja o proyecta esa similitud con otros países, ¿verdad?, que también tienen ya una tendencia didáctica en sus textos. También podemos decir que un segundo elemento que caracteriza esta época de los antecedentes es la influencia de la imprenta en Costa Rica, que, como lo podemos observar por acá, es un aporte o una herramienta muy valiosa, como lo vemos acá. La imprenta, esta es una imagen bastante antigua de lo que es el instrumento que estamos mencionando de la imprenta, y que precisamente viene a materializar el deseo de Costa Rica, ¿verdad?, de desarrollar textos, de desarrollar libros, de desarrollar documentos que tengan un espíritu educativo. A partir de ahí podemos ver también que don Francisco Osejo, o conocido popularmente como el bachiller Osejo, produce esta obra que se denomina aritmética, pero que no porque necesariamente haga referencia
a una parte o un área de la matemática, se circunscribe nada más a un instrumento de razonamiento lógico matemático, sino que tiene toda una dimensión didáctica, le da un enfoque didáctico. Y tan así es que a don José Francisco Osejo se le considera un amigo de la niñez, un amigo del educando, porque él siente que su visión, su vocación es pues sentirse uno más de los discentes y trabajar con ellos para la construcción de los conocimientos, no desde una perspectiva jerárquica, sino desde ese ámbito de empatía. Esta obra que presentábamos precisamente se confecciona en el año 1830. Como decíamos, viene a ser una contribución muy importante. Ya para esta época, en Costa Rica también se está consolidando la sociedad, o se está estabilizando una serie de sectores sociales que podemos ver acá, que ya se ven algunos cambios en lo que es la arquitectura. Podemos ver ahí los edificios, la forma como se construyen, cómo está precisamente colocada lo que es la red eléctrica en la capital, y podemos ver también lo que es la red ferroviaria, que ya para esta época pues estaba presente en el país. Estas son características de la cultura europea y algunos territorios o algunos países de los Estados Unidos, particularmente Nueva York, que también hace de cierta manera presencia por medio de los aportes de otras profesionales o de otros estudiosos de la época, que también vienen a plasmar esa mentalidad, esa visión renovada propia de los países desarrollados, y que quieren en Costa Rica pues ya una sociedad distinta. Acá podemos ver incluso la presencia de otras obras de otras revistas que también ya estaban haciendo presencia, una de 1827, otra de 1873 y otra de 1879. Como son documentos pues bastante antiguos, pues ya su nitidez pues es un poquito reducida, pero igual nos sirven como evidencia para pues de cierta manera, ¿verdad?, fortalecer lo que aquí estamos compartiendo, que es los datos históricos de la literatura, cómo se construye la literatura costarricense, y poder de cierta manera construir esos datos históricos que tanto beneficio le han generado a los niños y a los jóvenes, y que han servido como material de apoyo para los educadores. Después pasamos a otro aporte muy importante que hace doña María Isabel Carvajal, quien fue alumna, decíamos también, ¿verdad?, de don Joaquín García Monge. Ella se une a Lilian González, y ambas, docentes de profesión, elaboran un periódico para niños llamado Celerín, allá por el año 1912, la cual ofrece un estilo poético y se podría hallar en inglés y en francés, ya que doña María Isabel tiene un amplio dominio de ambos idiomas. Acá podemos ver la obra, ¿verdad?, San Celerín, y la imagen, ¿verdad?, precisamente de doña María Isabel Carvajal, quien es su creadora. Entonces hacemos también presentación de este valioso recurso, que también ha venido a fortalecer y ha venido también a dar
una solidez a la literatura y a todos los documentos escritos que se produjeron en aquel entonces, pero que siguen teniendo vigencia hasta la actualidad. Ahora hacemos de cierta manera traslado hasta la época del folclore, que comprende del año 1920 hasta el año 1975. Un acontecimiento que merece la pena resaltar es que en 1920 se fomenta un curso que se denomina dicción, el arte de contar. Por esta razón se muestra la imagen que vamos a observar acá, que imagen más ilustrativa, precisamente doña María Isabel Carmen Lira, impartiendo lecciones a sus estudiantes, a los pequeñines ahí, y podemos ver también un dato muy importante también ahí, que ya se aprecia en la imagen. Dice que doña Carmen Lira, contando y disfrutando lógicamente con los niños de esta maravillosa aventura literaria, tal y como lo pudimos apreciar. Es oportuno decir que este periodo no tomaba en cuenta características especiales de la población educativa. Es decir, no estaban los salones de clases readecuados a los aprendientes, y doña María Isabel Carmen Lira y doña Luisa González toman y junto con doña Margarita Castro Robson solicitan que se le ajusten las patas a las sillas para que los más pequeñitos pues puedan sentirse cómodos y poder desde allí pues apreciar y vivir y experimentar la riqueza de la literatura, de aquellos textos narrados por estas excelentísimas profesoras, por estas excelentísimas profesionales de la educación, que le dan un matiz muy interesante a la lectura. Pues ellas hacen una serie de gesticulaciones, una serie de variables en el tono de la voz a la hora de que comparten con los niños las diferentes experiencias literarias, los diferentes géneros narrativos, y esto hace pues que se convierta en una experiencia muy hermosa, muy al estilo de los niños. Quisiera decir acá que reiterando el tema de de cierta manera la modificación de los muebles y de la indumentaria escolar, que decíamos que estas tres educadoras, doña Carmen Lira, doña Luisa González y doña Margarita Castro Robinson, consideran que es importante que los niños tengan las sillas y pues las mesas, consecuentemente los pupitres, readecuados a sus niveles de estatura. Y entonces esto precisamente tiene también un rasgo didáctico, un rasgo pedagógico muy bonito, porque en este entonces lo que se puede resaltar de este acontecimiento es que el niño, el sistema se está poniendo al nivel del niño. Es decir, el niño es el que está de cierta manera dominando ese ritmo del aprendizaje, y está precisamente pues proyectando cuáles son las necesidades inmediatas de ellos, y estas visionarias maestras les de cierta manera retribuyen en esa materia, ¿verdad? Entonces no es el sistema el niño, perdón, al nivel del sistema, sino el sistema a el nivel del niño. Es un dato muy bonito, porque precisamente viene a decirnos a nosotros, los futuros docentes, que tenemos que priorizar nuestra dinámica docente en función del niño. Y esto pasa también por seleccionar los textos
readecuar el lenguaje, ¿verdad?, que utilizamos. Como decíamos, estas educadoras hacen una adaptación muy hermosa que se pone al nivel de los niños, y podemos decir que dentro de los tres elementos propios de esta época del folclore está precisamente tres elementos ahí que son fundamentales de resaltar en este momento. Uno es el aporte de los docentes, es decir, no solo son docentes que traducen los textos que otro ha producido, sino que ellos también generan, y precisamente desde esa dinámica de docente, desde esa vocación, desde esa convicción docente, pues crean los textos a partir de sus propias experiencias desde el aula. Ese podemos decir que es un elemento muy valioso del folclore, ¿verdad? Que tome en cuenta estos elementos. Y un segundo elemento es que se siguen manteniendo los aportes y la influencia de la cultura europea y norteamericana y de otros territorios, pues producto de la formación que han recibido docentes, como decíamos, como don José Joaquín y García Monge, y también otros que han venido, ¿verdad?, con una formación ya académica desde la perspectiva de países ya con una consolidación sistemática más avanzada que la nuestra, pero que también viene a hacer aportes y viene a marcar de cierta manera el ritmo y la gradualidad a la que tiene el país que seguir avanzando en materia de manejo de recursos, en este caso, como decíamos, la construcción de una serie de materiales que le dan sentido, le dan respaldo a el hacer y el quehacer de los docentes. Entonces, decíamos que un primer elemento, el hecho de que los docentes sean parte de la construcción de estos recursos. Un segundo elemento, la influencia del folclore, que se evidencia en los textos provenientes de otras regiones del mundo. Y también podemos decir que un tercer elemento que es importantísimo traer acá también es que se toma en consideración en todas las herramientas literarias símbolos y de cierta manera iconografías, ¿verdad?, que los niños pueden comprender. Es decir, hay una conciencia cultural, ¿verdad?, de que el niño vaya de manera gradual asociando los símbolos con lo que son los relatos, ¿verdad? Entonces hay una secuencia muy bonita porque se confabula la parte verbal, la parte auditiva y la parte visual. Entonces ese folclore también de cierta manera viene a materializar, ¿verdad?, elementos propios también de la cultura costarricense, y que algunos, como decíamos, también han sido exportados, pero que son fácilmente importados, perdón, pero que también son fácilmente comprendidos por los niños. En este sentido vamos también a mostrar obras que se generaron en esta época. Tenemos acá de Joaquín Gutiérrez una obra muy emblemática que se denomina Cocorí, y hace mención precisamente de la cultura indígena de nuestro país y de la cultura indígena en general, y de cierta manera hace como la recopilación, ¿verdad?, de la vivencia, la experiencia, la realidad de estas poblaciones, y relata pues rasgos que materializan, como decíamos, también los elementos propios de la cultura indígena, y que también se considera pues parte también cultural de una riqueza muy valiosa en la literatura costarricense. Acá tenemos también otra obra de Lilia Ramos, de la educadora Lilia Ramos, los cuentos de Nausica, y precisamente también va
una obra bastante antigua. Como podemos ver, ya su deterioro físico es evidente, pero no por eso desmerece su contenido, ¿verdad? Y su aporte a la literatura. La obra trata, una obra muy valiosa, trata precisamente de compartirle a los niños la experiencia de una niña que se llama Nausicaa, y que es una niña que logra integrar a sus amiguitos, a la naturaleza, establece pues un nivel, ¿verdad?, un nivel de empatía y un nivel de solidaridad, ¿verdad?, con el ambiente, con el entorno y con la sociedad en general. Después tenemos acá también esta obra muy significativa de el educador y pedagogo Anastasio Alfaro, que se llama El Delfín de Corubicí. Esta hace también referencia a elementos de la naturaleza, y precisamente pretende eh, comunicar a los niños y a los jóvenes, a los diferentes públicos de lectura, el respeto, ¿verdad?, y el valor que tiene la naturaleza en este aspecto, como un conjunto, ¿verdad?, de ecosistemas, como un conjunto de elementos que son esenciales para la vida. Es decir, proyecta una, de cierta manera, una cultura educativa muy rica. Se trata precisamente de un cuento, de una obra literaria que se conoce como cuento, y que hace también recolección, como decíamos, de rasgos literarios muy, pues de cierta manera, muy amplios, que son válidos para cualquier generación. Después tenemos a don Carlos Luis Sáenz con esta obra La Mulita Mayor, que precisamente trata de un animalito que tienen unos niños y que lo utilizan precisamente para eh, viajar, ¿verdad? Ellos lo utilizan para viajar, y don Carlos Luis Sáenz también viene a traer, ¿verdad?, la importancia de que todos establezcamos, ¿verdad?, una relación respetuosa con los animales, eh, que si los utilizamos para trabajos y para diferentes actividades, ¿verdad?, que siempre tengamos pues de cierta manera eh, ese nivel, ¿verdad?, de cuidados, de tratarlos con pues consideración, de no maltratarlos, de no causarles ningún tipo de agresión. Hace mención la obra precisamente de los animalitos también que se utilizaban para el trabajo. En este caso aquí vemos que hace mención de los bueyes, de San Isidro Labrador, y precisamente, como decíamos, infunde eh, esta cultura de respeto a los animales. Don Carlos Luis Sainz nació en Heredia en el año 1899 y hizo sus estudios de primeras letras en una escuela privada junto a su tía paterna, quien le enseña a leer con el método de la cartilla. Podemos ver que don Carlos Luis Sainz hacíamos esa pequeña reseña de su persona, porque podemos ver ese nivel de sensibilidad que lo caracteriza y que hace precisamente que la niñez y la juventud comprendan sus textos. Es un hombre sencillo, una persona profundamente consagrado a la docencia, es un excelentísimo educador, y que al igual que todos, ¿verdad?, los que hemos mostrado acá, todos los autores de estas obras, precisamente buscan que la niñez y la juventud se vea profundamente atraída, profundamente estimulada por sus obras. Acá podemos ver también esta maravillosa obra de la educadora doña Emma Gamboa,
que denomina Paco y Lola. Un libro muy adecuado para los niños de primer grado porque tiene varios componentes. Uno de ellos es que tiene un nivel muy sencillito, muy adecuado para las primeras experiencias de los niños de primer grado, como decíamos. Trata el tema de la familia con un lenguaje pues bastante conocido por los niños, ¿verdad? Y que también les permite enamorarse de la lectura, les permite descubrir en este texto que tiene varias páginas, pero que cada una de ellas los va introduciendo de manera gradual a sus experiencias del hogar, a sus experiencias familiares. Es un material muy cálido que sirve como instrumento para la niñez de la educación costarricense y más allá de este territorio, pues también ha desempeñado una valiosa contribución en las culturas de todos los tiempos. Nos resta decir que la época de 1975 hasta la actualidad se define por precisamente porque de 1975 en adelante se genera una dinámica muy especial para los constructores de literatura, y es que se realiza una particular premiación que trata de rescatar de cierta manera la memoria y las contribuciones de la educadora Carmen Lira, y se llama Premio Carmen Lira para todas aquellas obras literarias que vengan precisamente a contribuir, ¿verdad?, con esta visión de esta gran escritora que, como decíamos, de 1975 en adelante se impulsa como un estímulo, como un reconocimiento a las personas que hacen este aporte, esta contribución, y que merecen, pues de cierta manera, que se les dé un estímulo. Otra característica también de esta época posterior a 1975 es que ya se genera un nivel literario para cada nivel escolar. Es decir, en primero se trabaja un nivel, sí, un vocabulario, un nivel de lenguaje. En segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, es decir, para primero y segundo ciclo se tiene ya muy bien desarrollado este criterio, y entonces es otro segundo elemento que está presente digno de mencionar acá. Y también pues que se le asocian otros componentes, ¿verdad?, como los que conocemos actualmente, que es ya el uso de herramientas tecnológicas que también vienen a hacer de cierta forma un aporte y una contribución. Entonces podemos decir que de 1975 en adelante, el estímulo que se le da a los escritores por medio de la premiación de esta forma, ¿verdad?, de reconocerles, que se denomina Premio Carmen Lira, y como decíamos, también una gama muy amplia de contenido literario, y también pues la presencia de instrumentos más modernos, más desarrollados, que contribuyen, como decíamos, también a la calidad de los materiales, los libros, los diferentes textos, periódicos y toda de cierta manera, la indumentaria escrita que existe ya goza y cuenta con otras metodologías y otras estrategias para su elaboración. Ha sido un placer compartir este audiovisual, y de mi parte agradecerles que nos hayan acompañado en este recorrido, y nos veremos próximamente
en otra contribución y otra recolección de información para nuestra construcción formativa del ejercicio profesional docente. Muchas gracias.